cumpleaños de mi hijo, ahorita lo recuerdo. Hoy es 17 de noviembre del año 2012. Nos encontramos en la ciudad del Fuerte con la estimada maestra Irma Garmendia, a quien en su niñez en El Dorado tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de la Hacienda Redo. Maestra, usted nos estaba platicando cómo fue que conoció la Hacienda Redo, cómo era la Hacienda Redo cuando usted la conoció. Debo decirles que la primera Hacienda Redo era propiedad de don Alejandro Redo de la Vega, Ajá. hermano del que fue gobernador del estado de Sinaloa, don Diego Redo de la Vega. Ajá. Era una hacienda preciosa, inigualable en su estilo arquitectónico en comparación de las haciendas posteriores a esta. Ajá. Tenía unos jardines preciosos, árboles frutales increíbles, enredaderas bellísimas, pajaritos de diferentes que, por cierto, Inés Arredondo describe, porque a ella le tocó vivir de niña ahí. Y don Alejandro, una persona muy caritativa, muy amada, pero pues tuvo la desgracia de tener un percance por sus preferencias sexuales y sus hermanos le dieron la espalda. Es decir, lo enviaron a Estados Unidos porque fue una afrenta muy grande, darse cuenta. Maestra, perdón, todo esto vino a raíz de que don Alejandro Redo participó en aquella fiesta histórica, Sí. porque es histórica a nivel nacional. Aquella famosa fiesta donde encontraron a 41 invitados, bueno, 42 con el yerno de don Porfirio Díaz. Eliminaron de la lista. De apellido Torres, ¿recuerda cómo se llamaba? No recuerdo. Bien, en esa fiesta que hubo en la época porfirista, se encontró a don Diego Redo y salió a don Alejandro Redo y salió en todos los periódicos del país. Sí, fue público. Entonces en aquella época era deplorable. Sí, fue una... Y más tan de esa alcurnia, ¿no? Sí, claro. Ellos estaban... la familia Redo creo que todavía lo sigue siendo. Siguen ellos conviviendo con gente de la nobleza, incluso de Europa, ¿no? Con lo mejor de la sociedad de México. Siempre han sido de cuna, ¿verdad? De la gran aristocracia de aquella época y de todavía de la actual, porque una de las esposas de los señores Redo tiene descendencia de la nobleza española, que es doña Marita. Ajá. Doña Marita Martínez tiene como 6 nombres. Sus hijos viven. Sí. Heredaron un castillo y yo con frecuencia me toca en El Dorado ver a Joaquinito. Yo así le digo Joaquinito porque don Joaquín era su papá, esposo de la señora Marita, y don Joaquín era hijo de don Diego, sobrino de Alejandro, con el que iniciamos la conversación. Entonces don Alejandro, pues tal vez de una depresión o no sé de qué, él murió. Y al morir él, completamente, ya estaba abandonada la hacienda. casa. Pero las personas empezaron a saquear. Sí. Yo, como le estaba comentando, conocí la casa todavía en pie, es casa hacienda bellísima. Inigualable, le repito y le reitero. ¿Cómo era el interior, los interiores? Los interiores tenían, bueno, nosotros jugábamos allá arriba como alumna, de la primaria del colegio. Jugábamos y el interior estaba tapizado de cosas preciosas que yo creo que se la robaron o no sé a dónde pasaron. Había unas bañeras de estilo europeo que tenían las patas como garras. Sí, como leones. Como sí, de león. Y luego o de águila. Los techos de puras vigas, creo que la madera la trajeron de por allá del Perú, no sé, de América del Sur. Todas las paredes estaban pues muy decoradas, bonitas, en buen estado. Y me imagino que con adornos traídos de Europa y de muchos países. Pues mire, yo cuando ya conocí, quedaban las puras bañeras, los pisos, los techos y una bodega que tenía
que se había quemado y Sí. tenía muchas botellas de vinos finos, pero ya sin el líquido porque estallaron. Ajá. Pero algunas botellas tenían figuras caprichosas. ¿Sí? Sí, como que quedaron retorcidas. Entonces Sí. las usábamos nosotros como adorno de las casas. Estaba libre. Nosotros entrábamos y salíamos a jugar, pero nadie cuidaba. Nadie cuidaba. Después una niña, exalumna mía ya grande, que vivía por ahí, se encontró un subterráneo lleno de libros. Lleno de libros el Sí, subterráneo. algunos en francés, otros en inglés, pero lo que yo recuerdo que ella me mostró fue la novela de Lo que el viento se llevó. Y Ajá. ella le puso a su niña, ¿verdad? Como se llamaba Scarlett, algo así. Ah, sí, sí, sí. Una protagonista. Sí, 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 cómo no. Y ya después pasó el tiempo y la gente empezó a robarse las vigas, las columnas que eran de ébano, Ajá. y todo desapareció. Desapareció completamente Sí, la yo hacienda. todavía en 1950 Ajá. yo recuerdo que quedaban los arcos Sí, y yo tenía fotografías cuando hice la monografía del Dorado sí. y la dejé ya en el plantel donde yo trabajé muchos años, dejé las monografías y ahí Las fotos, fotografías. pues yo creo que se las robaron. Sí, porque definitivamente. Sí, se las robaron. De la hacienda. De la hacienda. Y todavía hay árboles en pie, de caimitos, higueras, alguna que otra enredadera que logró sobrevivir, Sí. pero de la hacienda no queda nada. Tanto que el año pasado me invitaron a llevar a una escritora, García Bergua, María creo que se llama. Hace poco vino a presentar libros. Ajá. Vino de México y quería conocer la hacienda. Y yo le advertí, ya no quedan solamente vestigios de alguna parte de los cimientos, llévenme, me dijo, yo quiero ir a conocer. ¿Es donde está el museo comunitario? No, No. es donde está el colegio Alejandro Red, Ajá. porque lo que es el colegio eran las casas de los sirvientes de don Alejandro Redo, Entiendo. que la modernizaron y cambió totalmente la arquitectura. Tenía muchos sirvientes. Muchos, pues creo que era el que más, como no tenía hijos, entonces disfrutaba de todos los bienes de su familia, de la mamá, que era doña Alejandra de la Vega. Sí. Maestra, o sea que sus hermanos dejaron en el completo abandono todo. Completamente, porque también recuerden ustedes que don Diego salió huyendo del país. Salió, pero Sí, fue Sí, desterrado. entonces eso fue lo que también perjudicó. ¿Y él ya no regresó jamás al Dorado? Sí regresó. Sí regresó, Oye, ¿verdad? regresó casado con doña María Teresa Vidal Soler, que es la mamá de la generación segunda de Herrero. Ah, o sea que Eran tuvo más- hijos, don Sí, Alejandro. No, don Alejandro no. Sí. El que salió desterrado fue don Diego, hermano de Ah, don sí, Alejandro. perdón, don Diego Redo salió desterrado porque él era gobernador Sí. en 1911, cuando se viene la revolución. Sí. Salvó su vida gracias a la amistad antigua que tenía con Álvaro Obregón. Y consiguió un... se embarcaban en el Tata y en el buques de vapor, ¿no? Sí, don Porfirio salió en el Ipiranga. Ajá. Y él después, ¿verdad? Fue su secretario allá. Sí, allá en Europa, sí, allá en cómo no, Europa. claro que sí. Siempre protegido Sí, por... claro, sí. Pero también quien salió desterrado del país por un tiempo fue don Alejandro Redo, a raíz de la famosa fiesta de los 41. Pues lo escondieron más Tengo bien, entendido que por la lo afrenta. enviaron a Estados Unidos un tiempo. Según investigué, don Alejandro se deprimió mucho Sí, pues, a cómo no. consecuencia pues de ese descubrimiento que se hizo de su vida y De de su sus vida íntima, preferencias. Y de ahí dicen que se empezó a deprimir tanto que se enfermó. Mas no sé, yo en realidad no le puedo yo dar ese testimonio porque eso lo investigué yo y usted sabe. ¿No sabe usted en qué año murió él? Mire, en estos momentos no recuerdo con precisión, pero murió primero que don Diego. Sí. Eso sí, porque don Diego murió ya en la edad provecta, Ajá. muchos años, Tengo y él murió primero. Tengo entendido que don Alejandro fue quien introdujo la lichi y otros cultivos a Sinaloa. Todo lo hermoso de la arborización del Dorado se Sí. lo debe a él. A don Alejandro Y Redo. según cuentan la gente, bueno, eso yo no lo viví, pero los viejecitos Sí. donde yo me he
recreado con sus pláticas. Dicen que era un señor sumamente generoso y que paseaba en su carruaje, de ahí tal vez las arañas, que era tirado por caballos. Sí. Y que sus cocheros, ¿verdad? Ajá. Lo llevaban, y que él desde su carruaje tiraba monedas a las gentes necesitadas, y pues la gente lo adoraba. Carruajes preciosos. Carruajes hermosos. Y que ponía letreros: caminante, la fruta es tuya, tómala, pero cuida los árboles. Qué bien. Entonces las personas, cuando él vivía, podían entrar a la huerta a llevarse mangos, chicos, arrayanes, Lo que quisieran. Lo que quisieran. Ya al morir él, había guardianes que en caballos y a chicotazos sacaban a la persona que osara Entrar. Sí. Qué cosa. De don Alejandro se dice que en la Revolución él se quedó ahí en la hacienda durante la Revolución. Eso sí, yo no A mí me platicaron que durante la Revolución don Alejandro se quedó. No se escondió, porque la gente lo defendía del Dorado. Lo querían mucho en el Dorado. Tal vez él ya no ocupó su hacienda. Sí, es no, lo que yo sé. no, me imagino, su fortuna era, Sí. le permitía viajar o vivir en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, y esporádicamente tal vez, ¿no? Porque Sí. cuando Inés Arredondo estuvo ahí, él se sentaba en los brazos porque la quería mucho por la cuestión de que era una niña muy vivaz. Y don Chona Arredondo, que era el abuelo de Inés, era de los empleados consentidos ahí, muy cuidadoso. Don Ascensión Arredondo. Entonces mataron a don Chon también. Inés, cuando se fue a México, auspiciada económicamente por Loredo, para que estudiara allá. De allá escribe añorando el Dorado. Después escribió algo muy deprimente, que ella no volvía jamás a El Dorado, porque ya no era el Dorado que ella conoció. Como que estaba desagradada con la actitud, ¿verdad? Muchas gracias. Padilla. Mi amigo Padilla. ¿Era un café? Pues, ¿cómo la ve, profesor Padilla? No, Yo pues, aquí unas acompañando recuerdos. a los jóvenes. Me estaba platicando, Anda perdida. Francisco, me está platicando sobre la hacienda de los Redos, cómo la conoció ella, cómo era la casa de don Alejandro Redo. Preciosa. ¿En qué año fue cuando la conoció usted, la casa de don Alejandro? Exactamente. O lo que quedaba de la casa. En 1943. En 1943. Sí. Y ya estaba totalmente abandonada. No, abandonada sí desde antes. Sí. Desde antes, según mi mamá me platicaba, que desde mucho antes la habían abandonado y ya nadie se Te preocupó. encargo. Y como don Diego se fue a refugiar a Europa, Sí. cuando regresa don Diego, prestaban la casa a gentes que la solicitaban, por ejemplo, de recursos hidráulicos, que iban ingenieros, porque eso sí me acuerdo yo, y todos los empleados les prestaban la parte alta para dormir. Sí, no, pues la respetaban las gentes que se hospedaban ahí, pero después de eso yo tendría como unos 14 años, todavía estaba la casa prestándose a gente, por orden de no sé quién. ¿Quién se la acabó? No, No, pues no mira, se supo. ya las personas comenzaron a no guardarle respeto a nada de lo ajeno. Empezaron a saquearlas, se robaron las vigas, se robaron toda la madera, Todavía me la sé. toda la madera fina. Eso es lo que yo pude rescatar. Y todo desapareció. Y lo último, Hubo un hijo de él que vivió ahí todavía mucho tiempo, ¿no? ahí vive, Ahí vive hijo de todavía. don Diego. De don Diego. Don Alejandro no tuvo hijos. Estoy hablando de la primera hacienda. Después construyó don Diego la casa principal. Pero eso ya cuándo, ¿qué año sería? No, pues ya sería cuando regresó de... Los 60, ¿qué? No, antes.
Yo la conocí porque mi papá iba y les daba clases particulares a los niños Redo, porque cuando estaban de vacaciones, ¿cómo los iban a meter a las escuelas populares? No, públicas no. Entonces, para que los niños no se retrasaran, mi papá iba y les daba clases y me llevaba mi chiquilla. Ajá. Era una casa de ensueño, otro mundo. Había albercas con flores, perros de todas las razas, caballos pura sangre, que eran de los niñitos Redo. Cuando yo le platico a Joaquinito, que es el que más me busca para que le platique, se fascina y sí él recuerda. ¿Ese Joaquín es de la Joaquín, tercera generación? sí. Joaquín es hijo de doña Marita Martínez del Río y de don Joaquín Redo y Vidal Soler. Uno de ellos vive en Hermosillo, ¿no? Ese es Diego, Diego. hijo de don Diego. En España, aquí viene a visitar sus propiedades, se casó hace poco, ya grandecito, ya 50 se casó. Sí. Y es la persona más fina y más sencilla que usted pueda conocer. Tiene un don de gentes muy, muy especial. Y la gente del Dorado lo quiere mucho y lo protege y lo invita a comer a sus casas. Oiga, ¿y ahorita funciona la tienda todavía? ¿Qué le diré? Funciona porque la segunda esposa, don Alejandro, que es el único que queda de la generación, ya está inconsciente el señor don Alejandro, tiene Alzheimer. Y la segunda esposa, pues es la que le ha vendido hasta el alma, yo creo que ya no hay aquellas cosas tan preciosas que había de muebles, de cuadros. Libros, todo. Ella vendió todo. Entonces, según me platicó Dieguito, Dieguito le digo yo a los nuevos, Joaquinito, que casi no los dejan entrar. Y hay demanda contra ella. Sí. Es lo último que sé, porque cuando presentaron, pues el libro que usted me hizo el honor de, pues lo presentaron primero en la hacienda, y los eldoradenses radicados aquí en Culiacán hicieron una gestión para que iluminaran toda la casa Redo, hicieran mejor, más viable el camino. Y la señora Romy, que así se llama, la segunda esposa, es alemana, joven todavía, pues nos recibió con beneplácito porque consiguieron el permiso, pero en las afueras, en los patios, que por cierto están preciosos con los árboles iluminados, y una fiesta, una cena, baile para presentar el libro. Desde entonces yo no he vuelto a ver a la señora. Dicen que aquí se lleva Culiacán y el señor allá lo cuidan los únicos dos sirvientes que quedan allá. Don Alejandro es el sobreviviente de todo el clan Redo, pero ya en un estado lamentable, está la casa, está muy descuidada. Bueno, Alejandro, ¿en segunda o tercera generación o qué? Mire, don Alejandro es sobrino del primer Alejandro del que yo le hablo. Ah, sí, muy bien. Sí, Muy bien. sobrino. Y hay un colegio que lleva el nombre Alejandro Redo, pero en honor del señor primero que le Sí, estoy claro. hablando. Sí, Alejandro Redo de la Vega. De la Vega. Sí. Y este señor sobreviviente es Alejandro de Redo Vidal Soler. Entiendo. Y hay Alejandrito hijo, que está creo por ahí en Europa. Ajá. Tienen... Esos son hijos de Diego Redo, No, el que fue candidato, ¿no? son hijos de don Alejandro y de la primera esposa, doña Norma Familiar de Redo, que murió en un accidente. Usted no escribe toda esa historia de las familias. Sí lo tengo, ahí está en mi libro. Sí, pero así como lo está platicando, así, Lo tengo. estructurado, familia fulana, sultana. Sí lo tengo. ¿Lo tiene usted libro ese? Sí. ¿Cómo se llama su libro, maestra? Perdón. Crónicas y algo más que el señor profesor. Crónicas y algo más. Él hizo el prólogo. Claro que es muy vasta toda esta narración. Sí, claro. Entonces yo dejé las cosas más importantes documentadas para, de forma didáctica, que los alumnos que yo tuve y los que siguen en las generaciones conozcan la historia. Inclusive tengo un estudio de antecedentes prehispánicos que hay allá en El Dorado. Fue un asentamiento de mucha importancia. Sí. Era un centro ceremonial ahí en el Palmar. Pero todo eso lo saquearon. Pero sí sería bueno que hiciera toda una historia, pues como una especie de libro, toda la familia. Mire, Puede yo entrevistar a no alguien. quise ser Gracias. ni plagiaria ni
respeté mucho lo que Esperanza Echavarría documentó. Ella fue la primera que se encargó por ser 50 años secretaria de don Diego Herrera. Ah, sí. Por cierto. ¿Todavía vive ella? No, ya murió. Era de la misma edad que mi madre, de mi madre. Y era amiga de la familia, iba mucho a mi casa, era muy sencilla. Pita me decía. ¿Ella era de ahí también? No, parece ser que ella era de Mocorito, de por aquí cerca, de Angostura, no sé dónde. Pero vivió muchos años en El Dorado, contratada pues porque sus hermanos fueron empleados de don Diego Herrera. Y ella siempre se quejó de la tacañería de don Diego y de la generosidad de don Alejandro. Ella hablaba muy bien. Sí. Y por ella conocí muchas cosillas y muchos secretos que jamás he publicado. Claro, no, Ni hay cosas que jamás, respeto. Por respeto. Muchos Sí, secretillos. claro. Sácala la próxima porque le eche salecita. Se los guarda en el interior. Respeto mucho, porque Ahora, ella me suplicó. Yo le voy a decir una cosa, maestra. Aquí entre nosotros, lo que usted nos platique no pasa del Facebook. ¿Nada más? Sí, nada más. No. No es cierto, no, yo No, respeto yo- mucho eso. Le voy a decir por qué, porque durante muchos años yo tuve amistad, bueno, no muchos los que yo hubiera querido, con don Manuel Ascano Ochoa. Ujú, el licenciado. Sí, 3 veces procurador de justicia. Y él me platicó cosas que igual que usted jamás voy a platicar. Ahora las platicas, cabrón. No. Mire, lo único que le puedo decir es que Pita Echavarría vivía resentida con la actitud de su jefe, don Diego. Ajá. Ahora sí apague la... No, esto lo borramos, espérame. Ahí está, espérame.